El Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Universidad Vasco de Quiroga presentan Tema Libre. Los saludo con mucho gusto a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión en esta coproducción que hace la Tele de Todos con la Universidad Vasco de Quiroga, precisamente desde las instalaciones de la UBAC aquí en Santa María, en donde nos hemos reunido para hablar el día de hoy acerca de un tema que sin lugar a dudas le va a resultar interesante y trascendental. Hablaremos de la apertura comercial en México. ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? ¿Es solamente un discurso de los políticos o de algunos sectores de la economía y el comercio? ¿O realmente puede servir como una palanca para impulsar el crecimiento y el desarrollo del Estado? De eso vamos a estar hablando en este espacio de Tema Libre. Ojalá que podamos contar con su compañía durante los próximos minutos, pero también que podamos contar con su participación activa a través de las redes sociales, que en un momento estarán apareciendo en sus pantallas y que nos permiten precisamente la retroalimentación de estos temas tan interesantes. Vamos, si le parece bien, a presentarle la cápsula acerca de este programa en especial. Hoy Tema Libre, hablando de la apertura comercial. México es el país con más acuerdos comerciales en el mundo. Cuenta con 12 tratados de libre comercio con 44 países, de los cuales 28 son para la promoción y protección para los inversionistas. 9 corresponden al comercio. En el caso mexicano, el proceso de apertura se inició con el ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en 1986. En 1993 se dio la firma del Tratado Trilateral de Libre Comercio entre México, Canadá, Estados Unidos, el cual entró en vigor en 1994. La firma del tratado entre Canadá y la Unión Americana abrieron de manera inmediata sus mercados a productos mexicanos en un 88 y 61% respectivamente a partir de 1993. En la década de los 80, las exportaciones petroleras representaban el 57% de las exportaciones totales, mientras que las exportaciones manufactureras solo el 30%. Actualmente, las exportaciones petroleras representan tan solo el 16%, mientras que las manufactureras el 79%. Todo esto refleja que el proceso de apertura comercial o de mercado en México es irreversible y se desprende la necesidad de prepararnos para enfrentar los nuevos retos en materia de economía. Bueno, pues ahí tiene usted precisamente esta cápsula de introducción que nos permite saber un poco más acerca del tema de apertura comercial en nuestro país, y vamos a darle la bienvenida a quienes participan hoy con nosotros en este panel, en este encuentro temático sobre la apertura comercial. Está con nosotros el maestro Alejandro Chiquito Ruiz, que es el jefe del Departamento de Promoción del Comercio Exterior de la Delegación de la Secretaría de Economía en el estado de Michoacán. Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Julio? Buenas Bienvenido. tardes. Un gusto estar en tu programa. Gracias por acompañarnos aquí en Tema Libre, que es más bien un programa de todos los michoacanos y bueno, en este caso en particular de los chavos de Comercio Internacional de la UBAC, que también nos acompañan y a quienes les doy la bienvenida porque ellos estarán haciendo muchos de los planteamientos, muchos de las preguntas y probablemente algunos de los señalamientos que tienen que ver con este tema de comercio. Adelante, estamos para servirte. Hay dos grandes etapas en el asunto del comercio según se identifican desde afuera, es decir, desde quienes no somos especialistas en el tema. Una previa a la década de los 90, en donde el comercio era tremendamente controlado, había cualquier cantidad, ya no de barreras, de murallas arancelarias para que los países apostaran por su consumo interno, alentaran el consumo interno y bueno, con ello pues tuvieran mercados tremendamente proteccionistas, pero además, hay que decirlo, con algunas ventajas para los productores, pero con muy deficiente calidad para los consumidores. Y a partir de los 90 México se mete de lleno en un esquema de apertura comercial en donde nos pueden vender de todo en nuestro país y en teoría podríamos vender de todo en el extranjero, pero en la práctica, pues todavía andamos en pañales en materia de exportaciones. ¿Es así? Efectivamente, Julio, hay un parteaguas en la década de los 80 en específico, en el 86, en donde México ingresa al Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Y efectivamente, previo a esta política industrial que teníamos de sustitución de importaciones, se protegía el mercado nacional para que los productores pudieran desarrollarse. ¿Tenía sus ventajas? Tenía la ventaja de poder desarrollar a las empresas. Sin embargo, una política muy proteccionista que
los impuestos que cobraba México por importaciones andaban en alrededor de 300%. Obviamente inhibía cualquier importación y cualquier materia de comercio exterior. Es decir, si algo costaba pasando la frontera de México 100 pesos, al pasar acá llegaba a costar 400 o 500 pesos. Más o menos, en esos porcentajes andaban en promedio los impuestos que cobraba México. Después de ese parteaguas de 1986, efectivamente la política nacional da un vuelco, y ese vuelco es una política de apertura. Efectivamente, en el 86 y después, ya en la década de los 90, firmamos una gran cantidad de acuerdos de libre comercio, el primero con Estados Unidos y con Canadá en 1994. Y de ahí se nos viene una cascada de tratados de libre comercio que todavía, hasta nuestros días, todavía lo tenemos en puerta, todavía otros. Esta apertura comercial indiscriminada o casi indiscriminada en nuestro país, ¿ha traído beneficios? Porque se antoja desde la perspectiva inicial, sobre todo desde la perspectiva del desarrollo económico, que muchas pequeñas o medianas empresas no alcanzaron a tener un proceso de maduración y de pronto fueron lanzadas a la competencia con grandes gigantes del comercio internacional, ¿no? Yo creo que ha tenido y significa un gran reto esta apertura comercial, pero creo que también ha tenido muchas oportunidades. Y yo lo veo por el lado de esas oportunidades que se han creado para las empresas. México, de no figurar en las exportaciones, hoy somos el 8º exportador mundial. Decía nuestra cápsula que por ahí de los 80s, casi el 90% de nuestras exportaciones eran petroleras. Y solo el 10-15% adicional tenía que ver con otros campos de la economía. Hoy las exportaciones petroleras andan alrededor del 10-15% y las manufacturas andan en alrededor del 40%. ¿Esto es bueno? Yo pienso que sí, porque estas manufacturas a la industria generan empleos, generan riqueza que tanto necesita este país. Hay países que le han apostado al comercio y se han convertido en grandes gigantes del comercio sin haber tenido ni materias primas como las que tiene nuestro país, ni gran superficie territorial como la que tiene nuestro país. Vaya, algunos ni siquiera marítima, porque hay países como Suiza que tienen una gran flota marítima para comercialización sin tener un solo puerto propiedad de ellos, ¿no? Y digo, efectivamente ha pasado eso, y yo te pongo otros ejemplos. Suiza, Bélgica, sin producir un grano de cacao, el mejor chocolate del mundo. Digo, finalmente han sabido aprovechar algunas ventajas. Eso me parece que en parte lo que tenemos que hacer, aprovechar esas ventajas. Y efectivamente, el que nosotros, las empresas mexicanas, las podemos insertar en esos mercados. Y tenemos buena proclividad para el comercio, tenemos fortalezas comerciales en nuestro país. De eso y más le vamos a estar preguntando a Alejandro Chiquito cuando regresemos de la pausa, ¿le parece? Claro que sí. Y por supuesto entraremos de lleno al diálogo con los estudiantes de la Universidad Vasco de Quiroga, de la Escuela de Comercio Internacional, que seguramente tienen planteamientos, señalamientos, preguntas que hacer, como las que seguramente nos estará haciendo llegar usted a través de las redes sociales. Esto es Tema Libre a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la tele de todos. Regresamos después de la pausa, no se vayan. En un momento continuamos. Regresamos. Oiga, qué bueno que sigue con nosotros aquí en esta tarde de Tema Libre, hablando en este caso de la apertura comercial en nuestro país y de los beneficios que el comercio tiene. Le preguntaba a nuestro invitado, Alejandro Chiquito Ruiz, antes de irnos a la pausa, acerca de las fortalezas comerciales que puede tener nuestro país. Hay países que tienen una gran tradición comercial, particularmente los países de la zona del Mediterráneo, desarrollaron durante toda su historia, desde la etapa precisamente medieval e incluso previa todavía, la de la historia antigua, una gran actividad comercial y buena parte de su vida se centra en el comercio. México tiene una verdadera tradición comercial. Cuando uno va a los grandes mercados internacionales suele ubicar a gente pues, relacionada con los judíos y con otras cosas, realizando actividades comerciales, pero no sabemos si los mexicanos tenemos fortalezas en ese tema. Se lo vamos a preguntar a Alejandro Ruiz después de que escuchemos los comentarios y planteamientos que nuestros amigos del público nos hicieron en este recorrido que realiza el equipo de producción de Tema Libre por las calles de la capital michoacana. Vamos a escucharlos, vamos a verlos. ¿Cuántos tratados de libre comercio conoce? Está el de libre comercio con
Estados Unidos, con el que acaban de firmar con China. Por el Tratado de Libre Comercio es uno. Los tratados comerciales están dentro del Tratado Internacional de Libre Comercio. Había un tratado de libre comercio de Estados Unidos, México, Canadá, ¿no? Bueno, pues tenemos pocos conocimientos sobre el tema del comercio. Tenemos proclividad a ser un pueblo y una cultura relacionada con el comercio, Alejandro Chiquito. Yo creo que poco a poco nos tenemos que insertar en esa realidad, Julio, que nos ha tocado y que nos está tocando vivir. Al día de hoy, México es uno de los países más abiertos del mundo y me parece que una de las grandes barreras que tenemos, lo estamos viendo, es el desconocimiento. Entonces, yo creo que las diferentes instancias que promovemos comercio exterior nos toca hacer mucho trabajo para precisamente llevar a la gente, a que lo conozca, y a los empresarios a que estén inmersos en este mundo. Digo, no vamos a dejar de lado la parte negativa, Julio. Efectivamente, hay muchas empresas que se han visto perjudicadas con la apertura, pero que me parece que la parte positiva es más rescatable que esta negativa. Muy bien, Alejandro Chiquito. Bueno, más adelante le voy a preguntar acerca del impacto directo que ha tenido este tratado sobre el estado de Michoacán, pero vamos directamente a la participación de los chavos de la Escuela de Comercio Internacional de la Universidad Vasco de Quiroga para que ellos hagan también sus planteamientos y comentarios. ¿Quién quiere empezar? ¿Lista? Hola, mucho gusto. ¿Cuál es Mi su nombre nombre? es Montserrat Bernal y mi pregunta es, si México es uno de los países con más tratados comerciales y apertura comercial, ¿por qué no se puede apreciar el mismo crecimiento que tiene nuestro país como las grandes potencias, como Estados Unidos, por ejemplo? Muy buena pregunta, ya estamos en eso. De hecho, México es el país en el mundo que tiene la mayor cantidad de países con tratados de libre comercio. Y en ese sentido, entonces, de hecho, tenemos más tratados que Estados Unidos y más países que ellos. Me parece que hay varios factores que no nos han permitido despegar. Yo creo que uno de ellos ha sido tecnología e innovación. Estamos un poco rezagados y estamos dependiendo muchas veces de tecnología. Pero los tratados nos han permitido también traer científicos, traer especialistas y traer maquinaria para poder salir. Creo que vamos en el camino de estarnosle pegando a nuestro socio comercial y de estar fomentando, apoyándonos en ellos para las exportaciones. Muchos se decían en los 90s y en la década pasada que nosotros vendíamos materias primas, es decir, vendíamos petróleo, vendíamos granos de maíz, y cualquier otra cantidad de materias primas, y comprábamos ya productos manufacturados, es decir, que muchas veces el producto que nosotros estábamos vendiendo en $1, lo recomprábamos luego de un proceso de producción en 5, 6, en 10 pesos, y la mayor ganancia realmente no estaba quedándose de este lado de la frontera, sino de aquel lado. Quizás por este aspecto de la tecnología puede ser uno, pero pueden ser varios. ¿Esto sigue siendo así, Alejandro? Ha ido cambiando poco a poco. Sí hay todavía sectores en los que estamos exportando productos primarios, pero ya hemos ido avanzando y digo, el sector automotriz es uno de esos grandes ejemplos en donde somos uno de los principales líderes exportadores mundiales y eso significa exportar valor agregado. Y efectivamente lo que necesitamos en nuestro país y en Michoacán, exportar productos con valor agregado. De que el Tratado de Libre Comercio, primero pocos lo conocen. Los que lo conocen solamente el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que probablemente fue pues, el más difundido en la época de los 90s. Y los pocos que lo conocen siguen creyendo que pues, no era para beneficiar a México, sino fundamentalmente para beneficiar al gigante en esta relación comercial que son los Estados Unidos, o quizás en segundo lugar a Canadá. ¿Qué dice un especialista en materia económica y un funcionario de la Secretaría de Economía? Mira, que creo que nuestro país se ha visto muy beneficiado con el tratado. Efectivamente hemos tenido diversas diferencias comerciales con nuestros socios, pero hemos integrado un bloque que es el de América del Norte y que hoy, al día de hoy, estamos compitiendo contra los otros bloques que ya se formaron, Asia, Mercosur, Europa, y este bloque le ha permitido a México incrementar en 20 años más del 500% de las exportaciones a nuestros principales vecinos comerciales, que son ellos. ¿Qué beneficios tiene para la población o qué beneficios ha tenido para la población en general, para el obrero, para el campesino, para el artesano, un tratado como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá? Yo creo que la posibilidad de insertarse y de lograr mejores precios para sus productos. Es cierto que en los mercados internacionales podemos encontrar una mejor cotización de nuestros productos y eso va a repercutir en un mejor en empleos mejor pagados
y sobre todo en muchas empresas e inversiones que han estado llegando a nuestro país. Digo, no es casualidad que México sea uno de los receptores más importantes de inversión extranjera a nivel mundial, pensando precisamente en esa apertura que tenemos y en la posibilidad de que nuestros productos manufacturados en México puedan entrar a estos gigantes que son nuestros socios comerciales sin pagar impuestos. Digo, no vamos a dejar de lado la parte negativa, Julio. ¿Cómo está eso de que somos líderes en la exportación de automóviles y no hay una sola marca mexicana de vehículos? Efectivamente, sin embargo, los vehículos están manufacturados en México con autopartes ya muchas mexicanas. El grado de integración nacional poco a poco se va creciendo en esa industria tan competida a nivel mundial. Esa parte es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos atrayendo inversiones. Y digo, en estos últimos avisos de inversiones extranjeras en México, BMW, Audi, para fabricar en México productos, vehículos que se van a destinar al mercado de Estados Unidos y Canadá. Ya lo comentó Alejandro y me parece muy interesante retomarlo. Grandes marcas como BMW, marcas alemanas, grandes marcas japonesas como Nissan, como Mitsubishi, grandes marcas norteamericanas como General Motors han escogido a México y en particular esta zona del Bajío, de la que nos movemos muy cerca, como un espacio para producir sus vehículos, todos los que se venden en México, los que se llevan a América Latina, pero también muchos incluso que se van a los Estados Unidos. Y esa parte es interesante porque hay evidentemente muchos otros que le quieren vender productos a los Estados Unidos, que no tienen tratado de libre comercio con los Estados Unidos y para ellos una alternativa interesante sin duda es trasladar sus negocios aquí a México y desde aquí proyectar su crecimiento hacia uno de los mercados más grandes del mundo. Hablamos de eso y más cuando regresemos de la pausa aquí a través de Tema Libre. No se vaya, estamos platicando con Alejandro Chiquito Ruiz y además con los estudiantes de Comercio Internacional de la UBAC a través de la tele de todos. Ya volvemos. En un momento continuamos. Regresamos. Estamos con Julián Díaz, quien es empresario y restaurantero de aquí de la ciudad de Morelia y quien tiene una pregunta para nuestro invitado especial, el maestro Alejandro Chiquito. Adelante, Julián, ¿cuál es tu pregunta? Dentro de estos tratados de libre comercio, a mí me gustaría como pequeño empresario, como pyme, saber exactamente de qué manera yo puedo incursionar dentro de este mercado, qué facilidades tengo, dónde están esos apoyos, en qué recae finalmente todo este apoyo, ¿no? De vuelta en Tema Libre, hablando acerca de los tratados de comercio de nuestro país con otras naciones del mundo y del impacto que esto tiene para Michoacán. ¿Qué retos tenemos los michoacanos? ¿Qué podemos hacer nosotros en este concierto internacional de comercio? O de plano ni nos metemos como ha ocurrido hasta la fecha, o hacemos como ha ocurrido con algunos otros negocios y comercios que están apostando pues, por la comercialización internacional, como es el caso, por ejemplo, de los aguacateros, que se han sabido subir muy bien a esta ola, la han aprovechado de manera fenomenal y hoy venden sus productos en buena parte del mundo. ¿Qué retos dicen los michoacanos que tienen Michoacán precisamente en materia comercial? Vamos a verlos y escucharlos. ¿Quién regula el comercio informal? ¿Por qué sale tan caro comprar cosas extranjeras? ¿Por qué el incremento a los precios en casi todas las cosas? El IVA, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo está regulado? Porque al parecer todo el mundo puede vender y en cualquier lugar de la calle y a veces obstruyen las vías públicas y a veces hasta venden cosas que no son sanitarias. Me gustaría saber cuántas pérdidas, cuánto ha disminuido las ganancias del gobierno, del comercio cada año, porque los comerciantes se quejan cada año de que venden menos, de que la gente va y compra menos. Entonces sería interesante saber cuántas han sido las pérdidas o cuánto es lo que se ha vendido menos que en los otros años. Desde enero el gobierno de la República puso mucho énfasis en que iban a superar todo eso. Pues ya no digamos el comercio, todo en general yo veo igual pues no veo ninguna mejoría, ¿verdad? Los comentarios precisamente del público con respecto a este tema, el asunto comercial, que casi siempre la gente lo relaciona más bien con el comercio interno, ¿no? Y con sus posibilidades de acceder o no a ciertos productos o servicios y del precio en el que acceden esos productos o servicios. Y el propio comerciante, es decir, el último distribuidor en la cadena,
pues lo relaciona con lo comprimido que ha estado el mercado en nuestro país en los últimos años, en Michoacán más aún, y las pocas oportunidades de venta que luego llegan, particularmente en un estado como Michoacán, que ha tenido problemas de seguridad pública importantes y que hace que disminuya los índices de confianza del consumidor. Pero vamos al tema de los retos que tiene Michoacán en esta apertura comercial. ¿Tenemos posibilidades de subirnos a ellos? ¿Lo estamos haciendo? ¿O han sido pocos los que lo han aprovechado y la mayoría pues terminamos siendo consumidores y ya? Pues ojalá que pasemos de esa etapa de consumidores y que, bueno, vamos viendo apertura comercial ahí. Como consumidores, cualquier persona, tú, yo y los chicos que nos acompañan, tenemos la posibilidad de elegir entre lo nacional y lo importado. Cada quien es libre de comprar lo que quiera en relación a precio, marca, calidad, etcétera. Eso es bueno desde la perspectiva de consumidor, de calidad y de consumo, pero desde la perspectiva del productor es malísimo, porque estamos hablando de que muchos productores pues dejan de ganar porque llega un producto quizás no de mejor calidad, pero sí de mejor precio, proveniente de China, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. A lo que tenemos que, y parte de lo que la función que hacemos es incentivar a los empresarios a tener productos competitivos y que efectivamente puedan estar en igualdad de circunstancias. Ya ha habido muchas mejoras en eso, digo, al día de hoy se revisan marcas, por ejemplo, en las aduanas, que permite y ha bajado los índices de piratería, por ejemplo, y hay muchas acciones que han permitido la protección del mercado nacional. Desde el punto de vista económico, hay que incluir a las empresas ahí, hay que incluir a más sectores y efectivamente, como te lo decía, un reto, el valor agregado. Necesitamos incluir empresas, productos que tengan valor agregado. Ya no nada más lo fresco, tú lo mencionaste, el aguacate, el mango, la zarzamora, somos líderes exportadores en eso. Pues sí, hay que hacer algo más. Hay que hacer algo más y ese algo más, productos competitivos e insertarnos de manera un poco más rápida y un poco más eficiente en los mercados internacionales. Y para eso hay apoyo, Julio, de los diferentes niveles de gobierno. Voy a volver sobre este tema de los apoyos, sobre el tema de China, que sin duda es importante, Totalmente. Pero antes hay que escuchar el planteamiento de nuestros amigos de la Escuela de Comercio Internacional. ¿Quién continúa? ¿Su nombre y su pregunta? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Martínez Rojas. Aldo. Soy de quinto semestre de Comercio Internacional. Mi pregunta es, se ha mencionado que tenemos una apertura comercial muy grande, que tenemos tratados de libre comercio ya firmados. Entonces, ¿cómo vamos a las empresas, cómo se muestran frente a la desigualdad de circunstancias que tienen las grandes empresas que ingresan con la inversión extranjera directa? ¿Con quién tenemos que ir si yo como empresario tengo una pequeña empresa y me siento motivado para incursionar en el comercio exterior? ¿Con quién tengo que ir? ¿Qué pasos debo de seguir y cómo lo debo de hacer para poder exportar? Pues mira, hablando de los apoyos, ya Aldo nos dio pie a esa pregunta, Alejandro. Claro. En específico, bueno, el gobierno federal hay dos instituciones de entrada que promovemos exportaciones. Es la Secretaría de Economía y es ProMéxico. Estas dos instituciones, hay incluso oficinas de México en el extranjero para promover exportaciones. Gobierno del Estado también maneja diversos programas de apoyo a las exportaciones y a nivel municipal, en los principales municipios hay direcciones de fomento económico que apoyan a estos empresarios. ¿Qué nos toca? Hacer nuestra parte y acercarnos también. Como empresarios, obviamente también, y yo invito como estudiantes y como consumidores a acercarnos a conocer qué está pasando en nuestro mundo. Ya tú lo sabes, este mundo hoy está abierto y podemos conocer qué está pasando en otros países en tiempo real. ¿Qué tipo de apoyos pueden obtener un empresario, un productor que quiere meterse a la ola de las exportaciones? Lo primero yo diría, asesoría y capacitación. Hay cursos gratuitos para insertarse en los mercados internacionales, obviamente la asesoría personalizada, y hay programas ya en específico con beneficios fiscales que nos permiten llegar a los tratados de libre comercio sin pagar impuestos. Las oficinas que hay de nuestro país en el extranjero precisamente lo que hacen es darle elementos para que la empresa mexicana se pueda posicionar en ese mercado. Desde asistir a una feria a nivel internacional hasta darle referencia de cómo está el mercado de su producto en determinado país. Para eso hay oficinas que
precisamente hacen ese tipo de estudios y ese tipo de apoyos. ¿Créditos, financiamiento? También hay una banca especializada para el comercio exterior, es el Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomex. Bancomex. Efectivamente, hay otras instituciones que apoyan que las empresas puedan llegar, no de manera directa, sino a través de eventos, a través de otro tipo de financiamiento indirecto, vamos a ponerlo así, para las empresas, pero están al alcance del empresario. ¿Hay oportunidades para que Michoacán se pueda insertar de manera más sólida, más amplia? ¿Cuáles tienen ustedes en su radar como las próximas? Se lo pregunto a Alejandro cuando regresemos de la pausa, ¿le parece? Sí, claro. Voy a seguir platicando con Alejandro, pero será después de la pausa. Ya le preguntaré sobre este tema de cómo puede insertarse Michoacán y los empresarios y los negocios michoacanos a esta ola del comercio. Y también le preguntaré acerca del tema de China, que sin duda pues es un misterio para todos, pero no para quienes están dedicados al comercio internacional. Se han vuelto prácticamente especialistas en el tema. Muchos de ellos incluso están aprendiendo mandarín, así que hay que hablar del asunto. Vamos a ver. En un momento continuamos. Regresamos. Nos encontramos con Sinoé Hernández, quien es empresario de artesanos de Santa Clara del Cobre, y hoy tiene una pregunta para nuestro invitado, el maestro Alejandro Chiquito. Sinoé, adelante. Gracias a estos tratados de libre comercio que México tiene con algunos otros países, ¿cómo puedo yo incursionar en el mercado internacional? Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Tema Libre, hablando hoy del comercio. El invitado ya lo conoce usted, Alejandro Chiquito Ruiz, jefe del Departamento de Promoción del Comercio Exterior de la Delegación de Economía en Michoacán. Estamos promoviendo el comercio exterior en Michoacán con relación a dos grandes gigantes con los que por alguna razón o no tenemos mucho contacto, como son China y los Estados Unidos. Vamos a preguntarle primero a nuestros amigos en la calle qué oportunidades perciben ellos de que pueda Michoacán comercializar en allende nuestras fronteras. ¿Qué le podemos vender a los norteamericanos, a los europeos, a los chinos, a los japoneses? ¿O se trata solamente de comprarles? Pues esa balanza comercial nunca la vamos a equilibrar, ¿eh? Vamos a escuchar las opiniones. ¿Por qué aquí no hay empresas grandes? En realidad son muy pocas, porque pues como aquí, como nunca se permitió que se instalaran industrias. Muy escasas, ¿verdad? Todos los proyectos se han quedado a medias, traer plantas de armadoras, no sé, del extranjero, japonesas o chinas, no sé, siempre ha quedado en proyecto. Hay cantidad de establecimientos que están cerrando, entonces no hay opciones ahorita de economía en Michoacán en el corto plazo, ojalá que las haya. Hay muchas oportunidades de trabajo, hay industrias aguacateras, pero la situación del mal que siempre sigue existiendo no deja desarrollar esto. Bueno, pues ahí tiene usted algunos de los planteamientos que hace la gente en las calles de la capital michoacana sobre este tema. ¿Qué oportunidades tiene Michoacán de vender y sobre todo de comercializar frente a las grandes potencias extranjeras, frente a los grandes mercados internacionales? Tenemos una industria que florece extraordinariamente en el estado, la industria de la marcha, el plantón, la manifestación y el chantaje, pero todavía no hemos encontrado demanda en ningún lugar del mundo y dudo mucho que la encontremos. Así que, ¿qué les vendemos, Alejandro? Totalmente de acuerdo, y cosa que nos daña mucho, ¿eh? Es uno de los grandes retos que hay que combatir de manera interna. Sin embargo, ¿qué tenemos para venderles? Un sinnúmero de cosas, Julio. Yo pongo uno de los grandes ejemplos. Cuando nuestros paisanos se van a Estados Unidos en el aeropuerto, ¿qué vemos que se llevan nuestros paisanos? Comida. Desde comida hasta bebidas, juguetes, se llevan pan, tamales, todo eso, y no todo se lo comen ellos. Claro. Es decir, mucho de eso lo venden, mucho de eso lo regalan a los paisanos. ¿Por qué no hacer esa actividad de manera informal? ¿Por qué no hacerla formal? ¿Por qué no empezar a hacer ciertos canales de comercialización sencillos? No les estamos pidiendo mandar contenedores ni nada por el estilo. Vamos empezando a mandar por mensajería. Cualquiera de nosotros va a la mensajería y puede poner productos en cualquier parte del mundo, Julio. ¿En serio? Sí. Oye, pues eso suena muy interesante. Así que no necesita uno tener una mega plataforma de negocios, es decir, una gran superficie comercial, una mega bodega, un negocio con 200 empleados para poder exportar. También las pymes pueden hacerlo. Vamos a ver qué planteamiento tiene
nuestro amigo de la Escuela de Comercio Internacional, que seguramente tiene que ver con este tema de las pymes, porque estábamos hablando de eso antes de la pausa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Brian Ali, soy de primer semestre de la carrera de Comercio Internacional. Bienvenido, Brian. Bueno, hace un momento nos estaban comentando de los apoyos que reciben las pymes por parte de la Secretaría de Economía. Mi pregunta es, ¿qué requerimientos requiere la pyme para poder incursionar en el mercado global? ¿Puede una pyme incursionar en el mercado global? Sí, definitivamente. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos, Julio, auditorio, es incorporar a esas pequeñas empresas en los mercados internacionales. En los países desarrollados, la gran cantidad de exportaciones las hacen las pymes. Aquí en México está al revés. La gran empresa es la que hace la gran parte de las exportaciones. Hay que incorporar a las pymes, que son las que generan la gran masa de empleos. Y obviamente esperemos que generen riqueza. ¿Qué hay que hacer? Yo diría que hay que empezar con asesoría de capacitación y con información. ¿Esto ya se está haciendo? Ya se está haciendo. Tenemos estudios, tenemos estadísticas. ¿Qué puedo vender? ¿Qué se está demandando en otros países? ¿Cómo me puedo insertar yo? ¿Qué hacen otros aliados? Y te lo digo, yo lo comentaba hace rato, tenemos aliados no nada más de gobierno, las empresas de mensajería son privadas y ponen un producto en cualquier parte del mundo. Si empezamos con pequeñas exportaciones, te aseguro que este país vamos a empezar a cambiar y sobre todo nuestra economía. ¿Qué necesitamos? Ingresos. Sí, la gran ventaja cuando uno exporta, además de que puede obtener mejores precios por nuestros productos, que ya lo comentaba Alejandro, la gran ventaja es que pues esos recursos no estaban acá, es decir, no estamos haciendo solamente circular el dinero, sino que estamos alimentando el círculo del dinero y haciendo que este vaya creciendo y genere mayores beneficios para todos. Por eso es fenomenal el tema de las exportaciones. El asunto es que estamos exportando poco y que hasta la última estadística que conocí yo, la balanza comercial en general de nuestro país, pero particularmente con Estados Unidos, por ejemplo, con China, es tremendamente desequilibrada. Es decir, de cada $10 que se mueven de aquí para allá y de allá para acá, 3 se quedan aquí y 7 van a terminar en aquellos lugares, ¿no? Efectivamente, nuestra balanza comercial a nivel nacional es deficitaria. Estamos comprando más de lo que vendemos a nivel internacional, pero en Michoacán la cosa es al revés. Es decir, estamos exportando mucho más de lo que importamos. Y eso es bueno, pero necesitamos todavía más. Necesitamos incorporar a más empresas y necesitamos empezar a vender productos. Y ese es el punto de partida de la pyme. ¿Qué vendo? Hay que seleccionar un producto y para eso tenemos asesoría y capacitación. Es decir, como te repito, ¿qué se está demandando? ¿Cómo se vende? ¿A qué precios? ¿Cuánto se exporta? ¿Hacia qué país? Toda esa información ya está trabajada, está a disposición en las páginas de internet y de manera personal en nuestras oficinas. ¿Qué le podemos vender a China, Alejandro? Hay más de 1.100 millones de habitantes ahí y tienen cada vez más poder de consumo, es decir, tienen cada vez más dinero para comprar. Hay que venderles productos que demande el mercado. Para eso tenemos oficina allá. Oficina me refiero a México. ProMéxico tiene una oficina allá en donde hay detectadas oportunidades de lo que podemos vender y hay información de cómo se les puede vender y a través de quién. Y tenemos diversos eventos que fomentan, estamos prácticamente... ya, por ejemplo, de Michoacán para China? Acero, mineral, fertilizantes, aguacate, mangos. Ya se puede exportar zarzamora, frambuesa, que se acaba de abrir el mercado, se acaba de abrir el mercado para el tequila, que también tenemos tequileras en Michoacán, y hay que llegar allá con mercados, con productos, hay que llegar allá en específico a tratar de venderles lo que están demandando. Digo, las páginas de internet nos dicen compran patas de pollo. Digo, no podemos generar aquí esa oferta. Yo pensaría que sí. Qué interesante. ¿No les podremos vender a algunos diputados? Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Tema Libre. No se vayan. En un momento continuamos. Regresamos. Estamos llegando ya a la parte final de Tema Libre, hoy hablando del comercio, un tema que sin duda pues ha despejado muchas de las dudas que teníamos nosotros con respecto a este tema, pero sobre todo que nos ha interesado y nos ha involucrado porque todos somos compradores, es decir, tenemos un poder de compra que utilizar
y muchas veces lo utilizamos pésimamente mal, y todos podríamos convertirnos en algún momento en exportadores, es decir, aquellos que trabajamos en un negocio, que tenemos un negocio propio, tenemos posibilidades de que nuestros clientes no estén solamente en la ciudad de Morelia o en el estado de Michoacán, sino que incluso vayamos a buscarlos allende las fronteras, en donde se paga en dólares, en euros, en yuanes, y bueno, todo eso suena bastante genial. Tenemos otra pregunta de nuestros amigos de la Escuela de Comercio Internacional. Nombre y pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo tengo una pregunta. ¿De las economías emergentes, son una amenaza o una oportunidad para México? ¿Su nombre es? Lizeth Gobea Dueñas. Lizeth, muchas gracias. Alejandro. Efectivamente son una competencia, es un reto. Estas economías emergentes están compitiendo con nosotros en materia de inversiones principalmente y en materia comercial de tratar de llegar a los mercados y al gigante que tenemos nosotros a un lado. Efectivamente, este reto nos acicata para que seamos mejores, más competitivos, pero también son una oportunidad. Mercados como Colombia, que está creciendo mucho, Brasil, el mismo Perú en Latinoamérica, obviamente muchos asiáticos, son una oportunidad también para que nosotros podamos mandar productos allá. Ellos están demandando algunos productos de los que nosotros ya los trabajamos muy bien. ¿Por qué no volteamos hacia esos mercados? Y parte de la estrategia de la Secretaría y del Gobierno es diversificar exportaciones. Ya no veamos nada más al norte, podemos ver a todos lados porque tenemos acuerdos. Colombia, Perú, tenemos acuerdos comerciales en donde entramos sin pagar impuestos. ¿Qué fortalezas tenemos como exportadores? ¿Qué debilidades identificas, Alejandro? Hasta el momento, las fortalezas que tenemos obviamente son en los productos frescos, ya en muchos alimentos procesados. Tenemos en algunas industrias manufactureras como turbinas, aceites, acero, la minería poco a poco se va consolidando, pero creo yo el gran reto y la gran debilidad que tenemos es el valor agregado. Vamos a generar más valor agregado. Tiene muchas aristas esto. Hay innovación, hay industrialización, hay patentes, hay marcas que nos hace falta, pero todo eso, hay muchas políticas del gobierno para todo eso. Marca simplemente, ¿dónde me registro? ¿Dónde registro una marca? Sin mayor problema lo puedo hacer por internet. ¿Cómo creo una empresa? Ya están los mecanismos para crear una empresa por internet en la página. Entonces, las facilidades poco a poco se van dando. ¿La ubicación geográfica, la variedad de climas es una fortaleza? Totalmente. Hay productos que solamente tienen la calidad requerida en los mercados internacionales en Michoacán y no la estamos aprovechando al 100%. Digo, mano de obra en cuestión artesanal, en cuestión también industrial, tenemos muchas fortalezas, hay que explotarlas. Estamos más cerca de la costa este de los Estados Unidos que sus puertos de California, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, digo, los estudios nos indican, Lázaro Cárdenas poniendo un contenedor ahí es menos tiempo y más barato. Entonces, hay muchas, como te digo, aristas en cuestión en materia de logística, tú sabes todo lo del puerto de Lázaro Cárdenas, y vamos a explotar todas esas. Lo principal, creo yo, asesoría, información y capacitación, que estén al alcance de las empresas. Y todo eso ya existe. Me queda claro además porque lo ha comentado aquí Alejandro y lo han dicho los chavos que pues están ya preparándose en esta materia, que hay dos aspectos que tenemos que trabajar en nuestro país, en el estado de Michoacán, para fortalecer nuestras oportunidades comerciales. Uno tiene que ver con la educación, es decir, probablemente la cultura en general en nuestro estado de Michoacán no está formada precisamente para la realización de negocios, para el comercio. Somos un estado que tiene todavía poca formación de cuadros en materia de desarrollo de negocios, en materia de desarrollo de comercio, y las preguntas que hicimos a nuestro público son una buena muestra, desafortunadamente, de esa carencia. El otro tiene que ver con la cuestión de las tecnologías, y esta bronca no es solo michoacana, sino es nacional. Es decir, hay muchos otros países que están trabajando en tecnologías, apostando por tecnologías, patentando todos los días nuevos proyectos tecnológicos, y aquí en México son todavía muy pocos los esfuerzos que se hacen en la materia, casi siempre ubicados en algunos centros de investigación o instituciones de educación superior, pero muy limitados tanto en presupuesto como en proclividad, porque desafortunadamente muchos de nuestros chavos que podrían ser extraordinarios científicos o ingenieros o tecnólogos, pues se decantan por otras carreras o simple y sencillamente deciden no estudiar al no encontrar oportunidades en nuestro sistema educativo. Estas son dos, por supuesto, las debilidades que tenemos, pero conforme hemos ido avanzando en el programa, hemos ido conociendo muchas otras que no se trata simple y sencillamente de echarnos a la máquina y decir, bueno, pues entonces no se puede, sino al contrario.
empezar en esta generación a cambiar radicalmente el estado de cosas, ya que con chavos preparados como los que nos han estado acompañando, con la experiencia de gente como Alejandro que tiene ya algún tiempo dentro del tema de las exportaciones en la Delegación de Economía, ya ha logrado incentivar varios proyectos exitosos, podamos hacer que Michoacán se ponga en todos los mercados del mundo, podamos hacer que los productos michoacanos puedan encontrarse en los estantes del mundo para que pues eso beneficie al Estado de Michoacán. A mí me dio mucho gusto, por ejemplo, el año pasado, que en varias superficies comerciales, en varios centros comerciales, tanto de Nueva York como de Washington, como de California que visité, encontré productos muy michoacanos, salsas, carnitas, sobre todo productos alimentarios. Creo que nos hace falta meternos a otros sectores del comercio, por ejemplo en el sector mueblero hacemos cosas extraordinarias, pero los chinos los están haciendo más baratos o más baratas y bueno, creo que no vamos mal, pero vamos lento. Efectivamente, vamos lento y otros países no se han detenido. Y tú lo acabas de decir, el gran reto obviamente que sí son los chinos en el mercado nacional, pero también el gran reto es cómo nos han ido desplazando de los grandes mercados. Si nosotros vendemos comedores en Estados Unidos, también los chinos los venden. A lo mejor más baratos, a lo mejor con una calidad todavía que deja mucho que desear, pero ahí es donde debemos entrar precisamente para ser más competitivos y hacerlos más baratos, de darles diferentes diseños, ir a sectores menos competidos. ¿Y es posible competir contra los chinos cuando tienen mano de obra tan barata, cuando trabajan 14 o 16 horas diarias, cuando tienen, pues no tienen paros laborales, ni marchas, ni plantones, están dedicados a chambear 6 de los 7 días de la semana? Y a cuántos kilómetros de distancia están, y nosotros estamos aquí cerca. Yo creo que hay muchas posibles aspectos en los que podemos ganarles. Obviamente logística, obviamente diseños, conocemos más el mercado que ellos. Debemos de salir más nuestros empresarios y investigar más qué es lo que se está vendiendo, y eso hay que venderles. Digo, estamos a menos horas de distancia que ellos, en donde podremos investigar eso, ¿no? Tenemos como fortaleza el gran carisma que tienen los mexicanos, que en casi todos lados del mundo caemos bien, y productos que son muy bien aceptados en el mundo, como el tequila. Así que México ha dado la muestra de que se puede exportar, se puede vender en todo el mundo, pues hay que hacerlo todos. Y ustedes, chavos, pueden ser una parte fundamental para ayudarle a las pymes, a los micros, a los pequeños negocios, a que saltemos esa barrera y las cosas se mejoren para Michoacán y para México. Alejandro, muchas gracias. Hombre, estamos para servirte. Chavos, muchas gracias. Pásenlo muy bien. Bueno, pues nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Que tenga usted un excelente día. Lo esperamos en la próxima emisión de este Tema Libre a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Gracias a la Universidad Vasco de Quiroga, a los chavos de Ciencias de la Comunicación y a este maravilloso equipo de producción del sistema por todas las facilidades para realizar este programa. Ya nos vamos. Que esté muy bien. El programa me pareció bastante interesante, tocaron temas muy delicados en los que está viviendo actualmente México, y yo creo que sí, el mayor reto que tiene México es educar a su gente para saber qué oportunidades se nos pueden abrir en cuanto a comercio exterior. Me parece muy interesante ese tipo de programas en el cual se puede acercar uno un poco más a funcionarios públicos y de igual manera conocer de temas más interesantes para todo el público, que son de vital importancia para todo México y en especial pues para Michoacán. Es de gran importancia y debería de ser de gran interés para muchas empresas mexicanas que están en oportunidad de exportar. Promueve la cultura exportadora en los ciudadanos y nos hace ser mejor país, ya que generamos mayor riqueza, y creo que deberíamos de seguir fomentando programas así para crear una conciencia mejor sobre la economía mexicana y el comercio exterior. Podemos saber más sobre los productos que son michoacanos y cómo los podemos exportar a otros países, y así que nuestro mercado se abra, bueno, tanto a naciones, y igual poder tener bloques o integraciones mayores y que se den a conocer nuestros productos que son michoacanos, o también, bueno, que sean mexicanos de otros estados, para englobar al mercado con el producto michoacano o mexicano. Son temas que hoy en día pues están viviendo, cada país los está viviendo, entonces son de suma importancia que toda la gente tenga el conocimiento de esto. Por lo que este programa pues es de mucha ayuda tanto para nosotros los jóvenes, que nos podamos explayar en cuanto a nuestras inquietudes, para que el público nos escuche, para que el público se informe. Considero que el tema tocaron todos los puntos de acuerdo a la apertura comercial. Creo que el programa es muy bueno, ya que nos dejan tocar temas que normalmente la comunidad, la Michoacán, no sabe.
es una muy buena propuesta de solución para que las pymes que tienen desconocimiento acerca del tema puedan incursionar hacia el comercio exterior. Creo que faltaron los requisitos a los emprendedores que quieren exportar. Uno de ellos sería analizar si su empresa tiene la capacidad de producción para satisfacer la demanda en el exterior, asimismo como realizar un estudio previo de mercado para ver si el producto tendrá la aceptación del cliente. Considero que no es a todo perdido en el Telecán, ya que al formar parte de una integración América del Norte, pues nos brinda muchísimas ventajas, ya que nuestro PIB, y en conjunto con Estados Unidos y Canadá, pues registran el 25% del PIB mundial. Entonces, pues hay que verlo de manera optimista, no ver como México un trampolín para que otros países nos pasen por encima, sino al contrario, verlo como una oportunidad para acceder a nuevos mercados.